Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de La Sobremesa con Marbella, el podcast que te da saber información interesante acerca de la vida cotidiana, para comentar con tus amigos y conocidos. Buenas tardes, bienvenidos a un capítulo más de La Sobremesa con Marbella. En el capítulo de hoy estaremos hablando sobre el resumen general preparado por la Comisión del Episcopado Mexicano. El capítulo anterior ya habíamos hablado de esto, la encíclica que el Papa Francisco nos preparó en el 2013. Para entrar en contexto, el día de hoy hablaremos sobre el capítulo segundo y el capítulo tercero de esta bella encíclica, de este bello documento. El capítulo segundo es en la crisis del compromiso comunitario y el capítulo tercero abarca el anuncio del Evangelio. Vamos a empezar a desglosar los temas. Espero que les guste. Y mientras están escuchando este podcast, tómense un cafecito, tómense un tecito, disfrútenlo con calma, vayan desglosando el documento también si lo tienen a la mano. Ahí, échenle lectura. La humanidad vive en este momento un giro histórico. Son de alabar los avances que contribuyen al bienestar de la gente, el desarrollo. Sin embargo, la mayoría de los hombres y mujeres de nuestro tiempo vive precariamente. El miedo y la desesperación, incluso en los llamados países desarrollados, países ricos, la falta de respeto y la violencia crecen. La inequidad cada vez es más patente. Bien sabemos nosotros que como seres humanos hemos avanzado. En cuestión a infraestructura se refiere, tecnología, avances médicos, en la salud, en la economía. Pero, ¿qué tal? ¿Qué tal estamos en los valores? ¿Qué tal estamos en nuestra relación con el otro, con el semejante? ¿Cómo estamos realmente en nuestra relación con nosotros mismos? Los suicidios crecen, el miedo, la desesperación, incluso lo vivimos en la pandemia. Muchas personas no aguantaron o no sobrevivieron a esta pandemia, y no porque estuvieran enfermos, sino porque su desesperación creció y llegaron a tal punto del suicidio o la depresión, de tomar una salida fácil. Hoy tenemos que decir no a una economía de la exclusión y la inequidad. Se considera el ser humano como un bien de consumo. ¿Me ofreces algo? Yo te doy algo. ¿No sirves para nada? Te desecho. Ahí está la analogía. Hemos dado inicio a la cultura del descarte. Con la exclusión queda afectada en su misma raíz la pertenencia a la sociedad en la que se vive. Una de las causas de esta situación se encuentra en la relación que hemos establecido con el dinero. La crisis financiera que atravesamos nos hace olvidar que en su origen hay una profunda crisis antropológica, una crisis del ser, una crisis del hombre, la negación de la primacía del ser humano. El ser humano va primero, antes que el dinero. El ser humano va primero, antes que cualquier cosa material. Primero está el bienestar del ser humano. Y es por esto que se han llegado a salidas tan burdas, tan absurdas, como el aborto, la eutanasia, entre otras. El decir que el ser humano no es un ser humano. ¿Por qué? Porque atrás, muy atrás, está el interés
está el dinero que las empresas tratan de obtener a costa de la vida del ser humano, a costa de la vida del más inocente. Y esto lo hacen a través de engaños, esto lo hacen a través de farsas que le plantean a una persona, que nos plantean como sociedad, de que no tengas a tu hijo porque vas a caer en la pobreza, no tengas a tu hijo porque vas a caer en esto, tu vida va a ser miserable. ¿Y qué pasa? Que caen, que las personas suelen caer en la farsa del aborto, en la farsa de la eutanasia, en la farsa de destruir su vida a costa de poder, a costa de obtener algo más. La fe católica de muchos pueblos se enfrenta hoy con el desafío de la proliferación de nuevos movimientos religiosos que vienen a llenar dentro del individualismo imperante un vacío dejado por el racionalismo secularista. Y es que, ¿a qué nos referimos con estas palabras? Muchas veces la mayoría de sectas, la mayoría de segregaciones que llegan a inmiscuirse, a aparecerse en las culturas actuales, están regidas por nada más y nada menos que un individualismo, donde solo importo yo, no importa el otro. Recordemos que el punto central, aparte del Evangelio de la Iglesia Católica, es la comunidad. No podemos centrarnos en una fe individualista donde solo importo yo. ¿Por qué? Porque somos seres humanos en comunidad, no somos seres humanos individuales, sino que somos seres humanos hechos para estar con el otro. No podemos estar regidos por un individualismo egoísta que tarde o temprano nos lleva al declive, al egoísmo puro de solo yo importo, tú no, yo quiero estar solo, yo voy a estar solo, yo voy a estar aparte con mi fe y no comparto nada contigo. Y es que, ojo, no caigamos en que está mal la soledad. Creo que no. La soledad está bien, pero en espacios, en ratos. O sea, en exceso nada es bueno. En exceso nada te lleva a un bien. Está bien estar solo, está bien disfrutar de los momentos de soledad, pero lo que no está bien es crear una espiritualidad solo para ti, una espiritualidad donde no existan los demás, una pertenencia donde solo existas tú y no los demás y solo esté tu mundo. O sea, no está bien crearse un mundo para nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nos segrega. ¿Por qué? Porque nos aleja de las necesidades del otro. El proceso de secularización tiende a reducir la fe y la iglesia al ámbito de lo privado y lo íntimo. Es aquí lo que les digo. Una iglesia debe ser en salida, no una iglesia cerrada, no un espacio, no un mundito, sino debe estar abierta al otro. La familia, célula básica de la sociedad, atraviesa una crisis cultural profunda, como todas las comunidades y vínculos sociales. El individualismo posmoderno y globalizado favorece un estilo de vida
que debilita el desarrollo y la estabilidad de los vínculos entre las personas. Por otra parte, se manifiesta una sed de participación de numerosos ciudadanos que quieren ser constructores del desarrollo social y cultural. Y es que hay grupos pro vida, hay grupos que están en favor de la vida. Y creo que esto es a lo que se refiere el texto. Quieren ser constructores del desarrollo social y cultural. El mundo necesita constructores del desarrollo social y cultural. ¿Por qué? Porque vivimos una crisis en donde los valores principales de la familia, el amor, el respeto a la vida, a las libertades humanas, se están desvalorizando. ¿Y qué está pasando con la iglesia en Nicaragua? ¿Qué está pasando con el aborto? ¿Qué está pasando con tantos feminicidios que están ocurriendo en el país? ¿Por qué pasan? ¿Por qué? Porque hay una crisis humana, hay una crisis del hombre. Necesitamos reconocer la ciudad desde una mirada contemplativa, una mirada de fe, que descubra al Dios que habita en sus hogares. Una iglesia, más que nada, aparte de ser una iglesia en salida, ser una iglesia doméstica. Una iglesia que habita en las calles, que acompaña las búsquedas sinceras que personas y grupos realizan para encontrar apoyo y sentido a sus vidas. La Iglesia reconoce el indispensable aporte de la mujer en la sociedad. Todavía es necesario ampliar los espacios para una presencia femenina más incisiva en la Iglesia, en tanto el ámbito laboral y en los diversos lugares donde se toman las decisiones importantes tanto en la Iglesia como en las estructuras sociales. El sacerdocio reservado para los varones no se pone en discusión. En muchos lugares escasean las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada. Donde hay vida, hay fervor, ganas de llevar a Cristo a los demás y surgen vocaciones genuinas. Es conveniente escuchar a los jóvenes, a los ancianos. Ambos son la esperanza de los pueblos. Los desafíos están para superarlos. Seamos realistas sin perder la alegría, la audacia y la entrega esperanzada. No nos dejemos robar la fuerza misionera que tenemos nosotros en nuestros corazones. Ahora vamos con el capítulo 3, el anuncio del Evangelio. La salvación que Dios nos ofrece es obra de su misericordia. Esta salvación que realiza Dios y anuncia gozosamente la Iglesia a través del Evangelio es para todos. Ser iglesia es ser pueblo de Dios, ser el lugar de misericordia, donde todo el mundo pueda sentirse acogido, amado, perdonado y alentado a vivir según la vida buena del Evangelio. Este pueblo de Dios se encarna en los pueblos de la tierra, cada uno de los cuales tiene su cultura propia. El cristianismo no tiene un único modo cultural, sino que permaneciendo plenamente en uno mismo, en total fidelidad al anuncio evangélico y a la tradición eclesial, llevará consigo también el rostro de tantas culturas y de tantos pueblos en que ha sido acogido y arraigado. Nuevo Milenio y Neunte, número 40. No podemos pretender que los pueblos de todos los continentes, al expresar la fe cristiana, imiten los modos que encontraron los pueblos europeos en un determinado momento de la historia. ¿Por qué? Porque la fe no puede encerrarse dentro de los confines de la comprensión y de la expresión de una cultura. Entendamos esto. El Evangelio sigue siendo el mismo a través del tiempo.
El hombre es el que trasciende, el hombre es el que cambia, el hombre es el que evoluciona, no el Evangelio. Y por tanto, debemos desarrollar maneras de transmitir el Evangelio según la cultura propia de cada población o de cada persona. En la piedad popular puede percibirse el modo en que la fe recibida se encarnó en una cultura, la inculturación, y se sigue transmitiendo. Las expresiones de la piedad popular tienen mucho que enseñar, son un lugar teológico al que debemos observar, prestar atención, particularmente a la hora de pensar la nueva evangelización. Cada cultura, cada país tiene sus diferentes vocaciones y esto nos ayuda a redirigir la evangelización. En Perú, la evangelización es obvio que no se dio igual que en México. Se dio muy parecido, sí, porque nos conquistaron los españoles, pero no fueron los mismos santos. No fue San Martín de Porres a México o Santa Rosa de Lima a México, sino que fue San Juan Diego y la Virgen de Guadalupe, entre otros santos, los cristeros, por ejemplo, quienes nos representan en nuestra fe, en la piedad popular. Hoy, que la Iglesia quiere vivir una profunda renovación misionera, hay una forma de predicación que nos compete a todos como tarea cotidiana. Se trata de llevar el Evangelio a las personas que cada uno trata, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros maestros. ¿Y cómo se lleva el Evangelio? Simplemente a veces no tenemos que hablar. Se evangeliza con las obras, se evangeliza con el ejemplo, se evangeliza con nuestros actos, cómo nos comportamos con los demás, cómo nos dirigimos a los demás, cómo tratamos a los demás. Ahí eso habla mucho de nosotros, de nuestros actos y de lo que nosotros creemos. Hay una forma concreta de escuchar lo que el Señor nos quiere decir en su palabra y de dejarnos transformar por el Espíritu. Es lo que llamamos la lectio divina, que es muy importante. Ahorita, principalmente que acabamos de empezar el mes de San Jerónimo, el mes de la Biblia. A San Jerónimo se le celebra el 30 de septiembre y se le conoce porque fue el santo quien tradujo la Biblia y recopiló las Sagradas Escrituras, el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento, por encomienda del Papa Dámaso I. San Jerónimo tradujo la Biblia del griego y del hebreo al latín, para que todos tengamos la oportunidad de tener la Biblia, que son las Sagradas Escrituras. La evangelización también busca el crecimiento, que implica tomarse muy en serio a cada persona y el proyecto de Dios que tiene sobre cada uno de nosotros. La educación y la catequesis están al servicio de este crecimiento. El evangelizador requiere ciertas aptitudes
que ayudan a acoger mejor el anuncio, cercanía, apertura al diálogo, paciencia, acogida cordial, que no condenan. Porque muchas veces nosotros, por estar en la iglesia o por ya estar dentro de un grupo católico, solemos condenar, pero no nos damos cuenta que nosotros también tenemos nuestros errores y nos hacemos de la vista gorda. Nos hacemos de la vista gorda y empezamos a criticar, empezamos a condenar al otro, empezamos a decir esto y aquello, y está mal simplemente. Creo que si leyéramos o le diéramos más tiempo a leer las Sagradas Escrituras del tiempo que le damos a las redes sociales, existiera mucha diferencia en nosotros, en cada uno de nosotros. La palabra de Dios escuchada y celebrada, sobre todo en la Eucaristía, alimenta y refuerza interiormente a los cristianos y los vuelve capaces de un auténtico testimonio evangélico en la vida cotidiana. Y así termina un capítulo más de La Sobremesa con Marbella. Espero que el capítulo de hoy les haya gustado. Si fue de su agrado, compártanlo. Sígueme en mis redes sociales como Marbella Vilés en Facebook, en Spotify La Sobremesa con Marbella, en Anchor La Sobremesa con Marbella y en YouTube Marbella Vilés. Nos vemos la próxima semana en un capítulo más de tu programa favorito, La Sobremesa con Marbella.